buenas tardes. Estamos aquí hoy en este horario alternativo, estamos midiéndolo en el Post Antillano Presenta, en un trabajo que es póstumo para su escritora, pero es en vida para la persona que me acompaña aquí, Félix Cruz Jusino, amigo, luchador de todas las batallas por la justicia social, desde la identidad nacional, desde las religiones alternas de este país, desde la afrodescendencia y sobre todo la parte que nos vincula mucho desde la microhistoria. Vamos a hablar hoy del trabajo de Keila Forestier Montalvo, Los Forestier. Subtítulo, Las raíces del árbol que me hicieron puertorriqueña, de Francisco Conrado, mucho más que una biografía. Y este texto yo hubiese pensado que no existía, aunque creo que lo vi en algunas librerías de Río Piedra, pero Félix el pasado domingo en el Post Antillano le hizo una reseña y tan pronto lo vi me capturó el ojo y le dije, esto es extraordinario, vamos a hablar de este trabajo. Así que en el trato que vamos a estar aquí hoy con el distinguido doctor Félix Cruz Jusino, digo doctor porque tiene 2 doctorados, y autor muy recientemente del libro Ebenezer López Rullol, El pensamiento del hombre negro puertorriqueño, los orígenes del pensamiento del hombre negro puertorriqueño. Hoy quisiéramos hablar de este trabajo que me parece todavía igual de interesante que el de Ebenezer, pero desde un ángulo que pocas veces se habla. Y yo y Félix conversábamos de esto, Félix y yo conversábamos de esto hace unos días, porque es entrarnos en un tema que se habla poco. Puerto Rico vivió distintos tipos de esclavitud, pero la más prolongada fue la esclavitud del hombre y la mujer de origen africano, que es la esclavitud del siglo XVI hasta fines del siglo XIX, pero en paralelo vivió otras esclavitudes, la de las poblaciones indígenas, en particular los taínos, pero también los caribes, y de las poblaciones ladinas o de europeos blancos subyugados que por alguna razón estaban esclavizados y llegaron hasta aquí. Dentro de esa consideración entonces, hablar de este trabajo a mí me provocó por temas que uno sabe que están ahí y requiere que alguien se siente a investigar. Así que develo el tema general. ¿Qué tal si en algún rincón de Puerto Rico, en el siglo XIX, los hacendados, los hombres y mujeres de comercio intermediario o los funcionarios de Estado, o por decirlo de otra forma, esa burguesía emergente en alguna forma, con medios de producción donde habían sectores asalariados, no era blanca? ¿Qué tal si eran negras? ¿Qué tal si eran afrodescendientes? ¿Qué tal si eran afrodescendientes del Caribe? ¿Qué tal si eran personas que de ordinario nosotros no lo hubiésemos pensado así, pero no eran víctimas, no estaban subyugados a nadie y tenían una capacidad económica para ser tan libres como los más libres? Y que la pigmentación a ese estrato social no les irradió en negativo como otro estrato social que en ese momento vivían a través de formas esclavizadas o formas de servidumbre involuntaria en relación al trabajo. Así que hablar de los Forestier, de la compañera que ya no está con nosotros, Keila Forestier Montalvo, bachiller de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y maestra de Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, quien lamentablemente pasó hace un año a otro espacio sideral o terrenal, pero que en su devenir en la vida produjo este texto que trata de ver o trata de explicar de dónde surge su origen de su apellido Forestier, que es un apellido muy interesante de una combinación de variables caribeñas, muy vinculado a Haití y muy vinculado a una población negra que nació soberana, murió soberana y que se insertan como un capital en Puerto Rico, en el área de Mayagüez, en el siglo XIX, y que a partir de ahí tienen una riqueza sobre la cual acumulan y producen al siglo XX otras relaciones sociales, por decir algo, de bienestar. Así que este trabajo Félix lo reseñó el pasado domingo en el Post Antillano y yo lo vi así, es otra cosa más interesante, y de eso hablábamos el lunes él y yo,
porque entonces hay todo un debate, soy víctima o no soy víctima. Soy víctima porque nací negro y siempre estuve esclavizado y explotado por el hombre y la mujer blanca. Pero hablar de los Forestier, uno entre distintos ejemplos que podríamos encontrar, no son ejemplos dominantes, yo estoy claro, pero son ejemplos que existieron y que nos permiten entonces entrever una conversación alterna. De la misma forma, en el siglo XIX hubo esclavitud, y hubo una esclavitud en salida en el siglo XIX, que se abole en el 1873. No es menos cierto decir que había habido intervención de distintos sectores sociales nacionales o extranjeros que eran de tez oscura, afrodescendientes, y que se insertan en el mundo económico como un igual, y eso habría que prestar atención, porque entonces coloniza de otra forma las capas, por decir algo, más poderosas o adineradas de la sociedad puertorriqueña. La pregunta que uno siempre se hace es si siendo negro si es suficiente tener capital para poder intervenir en el mundo de los blancos. Pero si yo intervengo en ese mundo y reproduzco la lógica de los blancos, no hay ninguna diferencia por mi pigmentación. Lo interesante sería saber si yo altero el destino manifiesto, por decir algo, de las clases sociales, independientemente de mi pigmentación, pero desde mi posición social como clase. Así que este texto trabaja inicialmente, son básicamente 3 o 4 etapas. La primera etapa es entender 2 puntos. 1, el mundo de los apellidos, y 2, el mundo de la colonización de América, de este continente, y el continente reducido a un enclave llamado el Caribe, en el cual se llegó a vivir aquí con poblaciones esclavizadas que fueron traídas desmembradas de su punto de origen y fueron traídas en grandes cantidades, tal vez más en una isla del Caribe como Jamaica o San Lucha, tal vez menos en una población como Puerto Rico, pero fueron introducidas a las bravas para servir de empleados de la manufactura agrícola, pero también en algunos casos empleados o de esclavizados de fondo, o de fundo, como se diría correctamente. Que luego de esa primera parte, el trabajo empieza a ser una exploratoria sobre los apellidos y sus haberes sociales, y llegamos a la conclusión, o ya llega a la conclusión, que los Forestier son personas que trabajan en el campo, son un modismo francés, personas que trabajan en el campo y que se asocian en alguna forma con el mundo agrícola, que inicialmente es de mundo esclavizado, pero que en el caso de los Forestier es de personas que a su vez tenían control sobre la vida y destino de otras personas. Así que esa primera parte, que se compone en una dualidad, es una parte bastante interesante del libro, que nos lleva entonces a una próxima sección o segmento en el cual ella empieza a hacer una relación de su apellido y la línea de navegación de su apellido como entra a Puerto Rico y proveniente de dónde. Así que los Forestier se traduce como aquella persona que trabaja en el bosque, y dentro de esa conversación pues tendríamos que saber cuál es la relación con Puerto Rico, con su pasado, porque sin lugar a dudas los negros de los que ella está hablando son esclavizados y si eran empleados contra su voluntad, pero que algunos trabajaban en el bosque o trabajaban en la labranza agrícola. Así que por ahí empieza esa segunda parte del libro, tratar de entender la historia de los Forestier, y entra entonces la historia de Don Francisco, que es el primer precursor de ellos aquí en el Caribe, de los Forestier, que se introduce, llega, se va sentando y va reproduciendo relaciones de poder que no eran distintas del hombre y la mujer blanca. Y esto me trae entonces a un devenir distinto, que es, una vez insertado en la economía y reproduciendo una propia lógica, se empiezan a dar unas diversificaciones que nos llevan al siglo XX, que es, por decir algo, en una combinación de factores de lo que sería la tercera parte del libro. La segunda es la relación del cierre, en ese sentido, de los Forestier vinculados a algo en la tierra, pero la tercera es los Forestier ya sentándose en Puerto Rico y reproduciendo una lógica. Entonces, en esa medida, pues va normalizándose la historia de los Forestier, pero lo que es cómico o interesante o curioso, que tienen una relación de poder basado en un capital original, una acumulación original, que traen como inmigrantes con cierta capacidad económica y que aquí toman ventaja de eso.
Y finalmente, el libro entonces nos vincula apellido, región, quehacer cultural y como una propuesta de conocer tu pasado, de tu historia, de tus seres queridos y ayudarlos a que descansen en paz. Y creo que esa fue la intención de Keila, no solo descubrir su apellido, sino lograr que los Forestier descansaran en paz. Y eso es un tema complejo porque la pobre compañera muere y alguien tiene que promover la historia que se narra en este libro. Y ahí es que lo vinculamos con Félix Cruz Jusino, quien es el propietario del libro que me presta y esto y lo otro, pero hizo una reseña y lo que nos damos cuenta es que esto es un legado histórico de un grupo social, de un sector social vinculados por familias con un apellido que se dedicaron a hacer el bien en el área hoy. Así que Félix, con eso, tú estás aquí de cuarto bate, Keila ya no está, pero estás tú, y dentro de esa conversación te pregunto, imploro, indago, ¿qué te parece de este trabajo? Porque me hablaste con mucha alegría de este trabajo. Yo creo que Keila no estaba clara en el momento que escribió este libro del impacto que su obra iba a tener. Esto es un testimonio de amor, es un testimonio de amor de Keila a su familia, a sus abuelos, pero también es un testimonio de amor de la prima de Keila, Evelyn Magali Forestier Pelletier, que es la persona que continúa la obra y logra que llegue a nuestras manos a través de una imprenta, ¿verdad? De la impresión del libro. Keila hace una investigación profunda sobre los orígenes de su familia, ¿verdad? De un hombre que llega de Francia a Mayagüez, se casa con una mujer que vino de Haití, su hijo se va a casar con una mujer que vino de San Martín, y así continuamos hasta que esta familia va construyendo diferentes ramas, porque la proliferación en cuanto a hijos fue inmensa. Este testimonio de amor nos hace crear conciencia de que nosotros no conocemos la historia de Puerto Rico. La historia de los Forestier contada por Keila es redescubrir la historia que nos han negado a nosotros los puertorriqueños. Es redescubrir una familia que se forma en el oeste de Puerto Rico, desarrolla una fortuna, primero agrícola y luego a través de una cantera que perteneció a don Conrado Forestier Mollé, e impacta económicamente toda la región oeste, pero al mismo tiempo tienen conciencia social, aportan al desarrollo comunitario, hacen obras de caridad que guardaban celosamente porque no querían que las demás personas se enteraran, y al mismo tiempo impulsan el desarrollo de los integrantes de su familia para que alcancen niveles superiores de educación y se conviertan en estrellas para Puerto Rico. Creo que la familia Forestier constituye un testimonio vivo de lo que es ser un puertorriqueño, y el título que Keila escogió es una afirmación identitaria. Los Forestier son una familia puertorriqueña, una familia conformada por un francés, por representantes de dos de las Antillas que están cerca de Puerto Rico, pero que decidió recrearse y conformarse en Mayagüez, Las Marías y Maricao para desarrollar esa región en beneficio no solamente de ellos económicamente, sino en beneficio de la comunidad. De hecho, están reconocidos como benefactores de Mayagüez, son muchas las obras que hicieron los Forestier en el pueblo de Mayagüez. Pero lo más importante de esta obra es que nos presenta una familia afrodescendiente que es diferente a la historia que nos venden todos los días de lo que somos los afrodescendientes. Rompe con la tradición y la visión tradicional de que los afrodescendientes fuimos esclavos. Los Forestier fueron una familia que desde el principio fueron propietarios de hacienda con una conciencia comunitaria importante e influyeron en el desarrollo sociopolítico de la ciudad de Mayagüez.
dejaron huella en cada uno de los rincones. De hecho, en Mayagüez hay dos calles, una en el barrio París que se llama Forestier, una en el barrio Limón que se llama Don Corrado Forestier. O sea, crean conciencia de comunidad. Keila redescubre para Puerto Rico su familia, pero al mismo tiempo nos está motivando a nosotros a redescubrir una historia que nosotros desconocemos. La aportación de las familias afrodescendientes que pertenecían a una burguesía que existía ya en el siglo XIX y que pudo hacer la transición al siglo XX manteniéndose en altos niveles económicos, pero al mismo tiempo educativos y sociales. Sí. Bien, esto es interesante porque vamos a empezar por un punto anterior. Ella documenta una historia que normalmente no se documenta, que es, por darle un término marxista, una burguesía negra existente en Puerto Rico, que no es la única, pero es la que ella está destacando porque es su vínculo familiar, y eso nos rompe el esquema de que siempre fuimos esclavos. Hubo mucha población afrodescendiente o negra que fueron esclavos, pero también hubo otras que vienen del siglo XIX que no tenían ese tracto y que son la razón por la cual hay alguna familia aquí, la Peyot, por decir algo, que son familias de negros que empezaron como que clases medias, no empezaron en la pobreza máxima. Y eso hay que empezar a discutir porque eso me rompe los esquemas de los estereotipos que hemos hecho desde la perspectiva de la negritud o la afrodescendencia para adelantar alguna causa que es que somos víctimas siempre. Así que ella no escribe como víctima, esto es una negra parejera y orgullosa, Keila, que escribe sobre su historia y tiene algo que a mí me pareció interesante, que hace una búsqueda del valor de los apellidos y trata de decir cómo mi apellido entra a Puerto Rico y cómo se vincula. Así que dentro de esa perspectiva, la vinculación que ella tiene, que es esa primera generación que llega en el siglo XIX, no es una generación de víctimas, es una generación de emprendedores, y eso marca esa familia en el tiempo venidero. Definitivamente. O sea, yo creo que desde el primer momento en que don Francisco llegó a Puerto Rico y tuvo sus hijos, él estuvo claro que ellos no iban a ser esclavos, que ellos iban a ser empresarios, iban a ser hacendados y que iban a contribuir a la sociedad. Keila es heredera de una gran trayectoria familiar que crea conciencia de que somos ciudadanos de primer orden. Keila, al escribir este libro, aporta a la historiografía puertorriqueña una nueva visión historiográfica. Keila se constituye en este momento como una historiadora moderna que habla sobre un tema desconocido para los puertorriqueños. Es una verdadera lástima que ella no esté viva, porque realmente su obra es impactante para todos los puertorriqueños, principalmente para las familias afrodescendientes o afropuertorriqueñas, porque nos hace ver, crear conciencia, nos hace ver a nosotros que existía otra historia de Puerto Rico y que los Forestier constituyen esa historia de Puerto Rico, que los Forestier en su labor y su aportación al desarrollo del oeste de Puerto Rico potenciaron el desarrollo de la isla de Puerto Rico, no solamente en la región oeste, y que sus descendientes han aportado al crecimiento de la cultura y la identidad puertorriqueña en diferentes niveles. Son muchos los Forestier que están en diferentes o pertenecen a diferentes ramas de la familia, ¿verdad?, que han aportado a esta sociedad. Podemos hablar de Néstor Torres Forestier, el flautista, un grandioso flautista. El mismo Wilkins, el cantante, es miembro de la familia Forestier. O sea, cuando tú comienzas a indagar las diferentes ramas de la familia Forestier extendidas a través de todo Puerto Rico, tú dices, mira, esta familia se extendió, desarrolló y potenció la identidad cultural y la identidad económica de los afropuertorriqueños a niveles desconocidos, hasta que Keila rescata la historia de su familia para contárselas a Puerto Rico. Le dice, nosotros estamos presentes, nosotros somos puertorriqueños porque a mí me enseñaron a ser puertorriqueña, a mí no me enseñaron a hacer otra cosa que no sea puertorriqueña, a sentirme orgullosa de mi puertorriqueñidad. Me enseñaron unos valores, me enseñaron una fe y me inculcaron dentro de mí ese apego a esta tierra. Al mismo tiempo le está diciendo a la sociedad puertorriqueña,
investiga tu historia, investiga tu familia, redescubre quiénes son los miembros de tu familia y compártelos con nosotros. Al mismo tiempo le está diciendo a los historiadores de este país, ustedes no están cumpliendo con su trabajo. El trabajo de ustedes es investigar la verdad. Y dentro de las familias puertorriqueñas se encuentra una historia que ustedes están ajenos a su realidad. Keila rompe con paradigmas establecidos por la sociedad, con paradigmas establecidos por la historiografía nacional. En Puerto Rico nace una nueva historia con Keila Forestier Montalvo. Y a través de su legado es importante crear conciencia de que todos los que amamos la historia tenemos que emular el trabajo de Keila. Tenemos que investigar nuestras familias, investigar las aportaciones de las familias a la sociedad puertorriqueña. Porque esa es la verdadera historia de Puerto Rico, no la historia que aprendemos en la escuela. La verdadera historia de Puerto Rico es la microhistoria, la historia de que comienza con las familias y sus aportaciones. Y a través de su historia nos está diciendo, mira, mi familia sí, viene de una aristocracia, porque la familia Forestier es una aristocracia puertorriqueña. Es una familia que desde sus inicios es propietaria de haciendas, es comerciante, se desarrolla y potencia el desarrollo. Mira, yo conozco a la familia Forestier de toda mi vida. Yo recuerdo las fiestas en casa de don Conrado, donde las hermanas Forestier, Clara, Irma y Provi, traían a sus amigas y se invitaban a estudiantes del colegio para que las muchachas conocieran varones con los cuales continuar su familia. Son muchas las historias de amor que surgieron en la casa de don Conrado Forestier. Ver a doña Providencia Charluisán de Forestier, una mujer que era elegante, una mujer que era en su hablar pura fineza, gran conocimiento. Era una maestra que dejó del magisterio porque su esposo pues era un gran empresario, convirtió en un gran empresario, pero solamente vamos a hablar de las hijas. Clara Forestier es la primera afrodescendiente que rompe con los patrones de los cánones de los clubes aristócratas de este país y se corona reina de belleza. Y hasta el último día de su vida, doña Clara Forestier fue una mujer elegante, exuberantemente hermosa hasta el final. Y una característica de las mujeres de esta familia, son hermosas. Los varones son empresarios, son gente comprometida con el desarrollo de la sociedad y continúan aportando. Keila termina con la historia de su abuelo e incluye en el libro nuevas generaciones, pero la historia de los Forestier no ha terminado. Este libro necesita una segunda parte. Magali Forestier, o sea, la prima de Keila, que es la que publica este libro, y trabajó con ella transcribiendo los dictados que ella le hizo sobre el libro, tiene que continuar el legado de Keila, hacer una segunda obra sobre quiénes son los nietos, los bisnietos de don Conrado Forestier, qué están haciendo esta familia en este momento, y continuar tejiendo ese legado que Keila nos regala. Los Forestier están presentes, estuvieron presentes en el siglo XIX, estuvieron presentes en el siglo XX y continúan presentes en el siglo XXI, aportando a la sociedad puertorriqueña. Y yo creo que de ese homenaje es interesante lo que tú planteas, porque es microhistoria, un apellido, que Keila lo trabaja, pero un apellido que para Keila y para ti tiene un abolengo, por mínimo máximo que sea, tiene un abolengo relacionado a la producción. Y esto para mí es importante porque son inmigrantes de razón de ser productivo. Y en esa producción van creando un micromundo a un macromundo de cómo ellos ven las cosas. Así que Keila se dedica a contarnos el origen de esta familia y cómo le fue esta población, a este sector de la población negra en el siglo XIX al XX, que no dejaron de ser quienes eran y que no les fue tan mal porque tenían una acumulación de capital continuo por las empresas que han tenido. Ahora bien, destacar esto, esta familia, que puede haber otras familias, pero también hubo esclavitud y también hubo discriminación, todo eso es cierto, pero destacar esto nos ayuda a pensar que el tema del racismo o de las relaciones raciales es mucho más complejo, porque tú decirme que solo habían dos bandos, los blancos y los negros,
cuando tú te das cuenta que hubo tantas otras formas de asociación de los esclavos que iban haciendo, sobre todo en el siglo XIX, para separarse del amo. Así que yo pienso en este momento en el libro de Luis Negrón Portillo, Los esclavos de San Juan, y dentro de eso pienso que ellos en el momento que lo escribieron, que creo que en el 90 algo, no tenían todas las destrezas, pero el no tenerlas, tienes que vivirte, que es que la simplificación o la simpleza con la cual ellos explican las cosas. Yo creo que con otras herramientas podríamos volver a tratar de entender cómo fue la vida de esos esclavos ahora libertos en San Juan, que también cumplía la función de alquilar los negros de otras comarcas y administrarlo. Así que los esclavos de San Juan se componía de negros esclavizados que vivían en las casas de negros libertos, y negros libertos a la vez que administraban esos negros esclavizados, que eran de algún fondo que los habían mandado a San Juan a buscarse $1, y los negros libertos entonces los administraban y los incorporaban, y eso habría que estudiarlo, porque no todo el mundo era víctima, y eso yo creo que es la complejidad que hay que hablar aquí. Yo creo que Keila es clara. Keila menciona el racismo en su obra y reconoce que sí existía en Puerto Rico un racismo y que el racismo está vivo y que el racismo hay que trabajarlo. Pero indirectamente Keila nos está diciendo a través de su obra, para que exista racismo tiene que haber dos personas. Una que demuestre un discrimen y una que esté dispuesta a aceptar el discrimen. Yo creo que los Forestier decidieron no aceptar el discrimen. Ellos decidieron imponerse, y ese es el gran logro de la familia Forestier. Ellos se imponen en una sociedad y aportan al desarrollo de esa sociedad. O sea, ellos eran personas sumamente respetadas en la comunidad, eran personas idolatradas por sus vecinos, por su gran aportación al desarrollo de estas comunidades. O sea, tenemos que entender que el respeto que tenía la población hacia los Forestier, hacia los ancestros de los Forestier, iba más allá, porque estuvieron envueltos en política, fueron electos a puestos políticos, fueron personas reconocidas entre los partidos políticos y aportan no solamente a nivel económico, sino que aportan en el desarrollo de las comunidades. Nunca se separaron de sus comunidades y continuaron invirtiendo en sus comunidades. Don Conrado Forestier fue famoso por lo bien que trató a sus empleados en la cantera. O sea, don Conrado se recordaba, ¿verdad?, lo que es luchar para sentirte o llegar a un nivel socioeconómico donde tengas más, ¿verdad? Llegó a ser un hombre millonario, pero él se acordaba siempre de que hubo que luchar y hubo que trabajar, y respetaba a sus empleados. Y en ese respeto se ganó el amor, la solidaridad. Todavía el chofer de don Conrado, le decían el nene de Conrado, ¿verdad? Vive apegado al recuerdo de don Conrado por el gran amor, por la gran pasión que él sentía por el ser humano. Eran personas de grandes valores religiosos y sobre todo prodigaban amor. Y en ese prodigar amor nos dicen: yo no soy mejor que tú. Todos somos iguales, todos tenemos el potencial de desarrollarnos. Vamos todos a trabajar para ser mejores. Y ese es el gran testimonio de la familia Forestier. Nosotros podemos ser mejores. No te digo a ti, la familia Forestier, pues tiene nexos. Por ejemplo, doña Provis Forestier Charluisán, la hija más pequeña de don Conrado, se casa con Néstor Torres, el sobrino de Ruth Fernández. ¿Tú te imaginas lo que es para un niño como yo, en mi época, ir a una fiesta de la familia Forestier, encontrarme con Titi Ruth y aprender a decirle Titi Ruth, porque así la trataban ellos, de Titi Ruth? O sea, cuando tú ibas y tú te relacionabas con ellos, que son personas sumamente elegantes, tú ves las fotografías de estas familias con una elegancia, pero no solamente es la ropa, es que son en todos sus movimientos, en su lenguaje corporal, tú sientes esa elegancia que te da el abolengo, porque el abolengo nace contigo. Ellos se sentían orgullosos de quienes eran, se aceptaban y se amaban y se respetaban. Los ancestros de los Forestier le legaron a sus hijos y nietos un testimonio de orgullo como seres humanos, como patriotas puertorriqueños y como empresarios, y los hicieron responsables del bienestar de sus comunidades. Sí, lo que pasa es que eso nos trae a otro punto que discutimos
cuando nos preparamos para esta presentación, porque es interesante y esto hay que empezar a discutir. Aquí hubo esclavitud y fue una esclavitud de producción esencialmente vinculada a el terruño, a los latifundistas controladores, por decir algo, los serrayés, los del ron, que eran esclavistas. Pero eso es una experiencia. Después están los esclavos de fondo o de alquiler, que eran los que vivían con los amos y eran otro tipo de esclavos, o los que alquilaban para que se fueran por ahí a trabajar en trabajos diestros o no diestros a favor de otra gente. Pero esta historia es la que no hemos hablado, que es la que podríamos también empezar a hacer un censo. El censo ya está, pero un censo social, es decir, explicativo, de los hombres y mujeres negros libertos del siglo XIX, que de eso no se habla, a menos que tú me saques ahora un libro, pero yo no lo conozco, porque siempre me dicen, habían blancos y habían negros, y los negros eran libertos o eran esclavizados. Y dentro de eso me invento los números, eran 30 negros, eran 60 blancos, eran 10 otra cosa, y los blancos eran todos europeos siempre, o criollos blancos que se hablaba poco o eran pobres. Pero los negros eran los esclavizados, que se me lleva hasta el final del siglo XIX, pero estaban los libertos, y de los libertos se habla poco. Así que tú traes una historia, por ejemplo, de la esposa de don Francisco, que era haitiana, tú me vas corrigiendo si estoy bien, y es una haitiana negra que está aquí. Pues entonces hay que crear una memoria de cómo ella llega aquí, porque nosotros lo que tenemos de Haití es un país que entró en revolución a principios del siglo XIX, que luego se sigue criminalizando o victimizando y que nunca echan para adelante, pues yo no sé, pero había gente que podía hacer otra cosa. Así que ese es el primer punto, empezar a documentar los que fueron negros en el siglo XIX, como Celestina, como el maestro Rafael, como el Euterio Delque, que eran negros que estaban ahí, que estaban haciendo cosas, como el otro Rafael Pizarro, que eran negros artistas, negros creativos, que iban haciendo cosas, pero de hacer una historia de vida de esa gente, porque tuvieron una vida en paralelo que no es como la película 12 Years Slave o la película The Butler o cualquier otra película, Django Unchained, que es que los negros lo pasaron mal en Estados Unidos, nosotros vemos eso y también pensamos que lo pasaron aquí. Aquí lo pasaron de distintas formas, distintas capas sociales de la negritud. Pero lo otro, ese es el primer punto. Lo otro que a mí me fascina es de ese cambio del siglo XIX al siglo XX, los forestieros en Mayagüez, con un capital con el cual llegan del destino, por decir, de la extranjería, entran con algún capital aquí. Con ninguno, te corrijo. No como jornalero, a trabajar como jornalero. Don Francisco. Don Francisco. Él llega aquí a trabajar. Pero se acomodó interesantemente. Claro, rompió con esquemas, era un hombre trabajador, un hombre que decidió salir de ser un jornalero a ser un propietario. Porque alguna formación social lo influenció. Claro. Y eso me hace pensar a mí cómo, o sea, si tú me dices todo el trabajo que han hecho para rescatar la memoria de las mujeres negras esclavizadas del siglo XIX, Agripina, de nuestro amigo Benny Massot. Bueno, eso es una historia. Pero ahora yo quiero saber la historia de los negros que no estaban así, a qué se dedicaron y cuál es la cosmovisión, el Hechtstraat, ese de los alemanes, la cosmovisión de mundo que desarrollaron. Porque lo único que yo puedo pensar es en el siglo XX, Ricardo Romualdo Rivera Correa, el fundador del Club Tanamá, cuya influencia histórica es el imperio haitiano. Haití estaba dividido en varios imperios, por lo menos de distintos emperadores que se autoproclamaban, y él los toma como una cosmovisión estética de lo que debería ser el futuro de los negros en Puerto Rico. Y eso es un trabajo que hay que investigar. Yo lo descubro en algo, pero no era mi rol investigar eso ahí. Pero alguien tiene que sentarse a escribir la historia de Ricardo Romualdo Rivera Correa. Pero yo te hago una pregunta. Ok, empezó de cero y echó para adelante. Pero cuando echó para adelante, ¿cuál era la lógica que reproducía? ¿Entiendes? La lógica de una sala con un living, con un televisor, con una mesa de comedor, con una cocina súper surtida en equipo y en comida. Es una visión de clase media blanca. ¿Sabes? Así que yo quiero saber a qué se dedicaron estos negros en el siglo XIX, más allá de insertarse en las relaciones de poder y poder participar de igual a igual por el capital que tenían. ¿Cambian la cultura dominante? Eso es lo que yo quiero saber.
Bueno, en realidad lo que vamos a observar con la familia Forestier, principalmente en el siglo XIX, es que ellos son hacendados y entonces de hacendados pasan a ser comerciantes porque establecen tiendas para vender sus productos. O sea, pienso que ellos no se limitaron a ser dueños de tierra, sino que decidieron ir un paso más. ¿Dónde está el dinero? El dinero no está solamente en producir, sino en la venta de lo que yo produzco. Al mismo tiempo, si tú notas de dónde provienen sus esposas, la esposa de Francisco es originaria de Haití, la esposa de su hijo es de San Martín. O sea, aquí me estás hablando de una conexión con dos Antillas. Fuera de lo que Keina me narra, vemos la aportación de dos grupos que se establecieron en el oeste. Nosotros sabemos la aportación de los haitianos y de los franceses en el oeste. La de San Martín para mí fue descubierta a través de la lectura de Keila, desconocí esa presencia. Pero más allá de romper con lo que la sociedad establecía, ¿verdad? Ellos se intercalaron dentro de lo que eran los parámetros de esa sociedad. O sea, ser propietarios, ser comerciantes, buscar educación para sus hijos, que sus hijos fueran propietarios, porque la conceptualización en el siglo XIX y la conceptualización en el siglo XX era tener tierras, porque la tierra era lo que te daba riqueza, ¿entiendes? O sea, era una sociedad agraria donde lo que te daba a ti el poder era ser propietario de tierras. Eran feudalistas. Eran feudalistas. ¿Ves? De hecho, una de las historias que narra Keila allí es que su bisabuelo tenía una finca en Hormigueros, la apostó en una pelea de gallos y la perdió. O sea, y eso era algo muy normal en aquella época. Eran propietarios de fincas en diferentes lugares y no le importaba perder una finca. ¿Entiendes? Hoy día nosotros, en la conceptualización que nosotros tenemos una finca, yo por lo menos no me arriesgaría a juzgarla. ¿Ves? La familia Forestier va más allá porque es una conexión. Estos hombres tuvieron varias esposas. Tuvieron una esposa oficial, pero tuvieron varias mujeres. Y reconocen los hijos de esas mujeres. Y eran feudalistas. Eran en el amor eran feudalistas. Eran prototipos de lo que era la sociedad de su tiempo. Mi propio bisabuelo tenía dos mujeres oficiales, mi bisabuela y Mita García, porque le digo Mita a las dos, ¿verdad? Y vivían una al lado de la otra. Y se cuidaban los hijos. Era la conceptualización de entonces. Pero lo interesante es que los Forestier reconocieron a sus hijos, le dieron el apellido y hicieron conciencia de que eran hermanos. Algo que no era muy común en esa época. Okay. Pero ahora hago la pregunta que puntualizo, porque a mí lo que Keila escribió me parece humanamente emotivo. Tú todavía estás narrando la historia de su familia, del origen de su apellido. Yo no voy a intercalar esto con teoría crítica y nada. Esto es una historia genuina de alguien que dice: yo soy negra del Caribe, con un apellido que significa la cuidadora del bosque, Forestier, y dentro de eso nos insertamos en Mayagüez y desarrollamos un abolengo con el cual llegamos, pero después nos nutrimos más en el siglo XX. Así que yo siempre me hago la pregunta es ¿cuál es la cosmovisión que ella quiere recrear? Porque realmente hablando en ese siglo y en el siglo XX, en el siglo XIX yo creo que sobre todas las cosas se consolidó otro país, no el de ella, sino otro. Y yo quiero saber por qué esas cosas pasan. Pero también quiero saber eso desde la perspectiva de lo que ella y su familia, en el sentido figurado en el caso de la pregunta, estaban tratando de impulsar. Que algo me hace pensar a mí que en el siglo XIX, cuando José Luis González habla de que había surgido una cultura negra que tiene lo que Chuco Quintero habla luego en la música del salón, con la danza, que es una reinterpretación negra de un ritmo europeo, pues yo tendría que ver todo lo que se destaca a eso desde la perspectiva de las pequeñas relaciones de poder en Mayagüez con esta familia que pensaba otra cosa. Porque creo que la narrativa no puede ser que todo nos fue bien. La narrativa tiene que haber sido que todo nos fue muy mal y nos impusimos. Porque el discrimen que pudo haber ido de los otros hacendados, de los otros, ellos tienen la hacienda Charles Sanz, la hacienda, no, el molino, donde producen la caña, ¿cómo se llama eso? La central azucarera de los Forestier, sí. Sí, y entonces son gente que empezaron a hacer cosas
que tienen que haber cuestionado las relaciones de poder de los otros. Y los otros tienen que haber respondido de alguna forma. Para eso tú tienes que entender entonces cómo funcionaba el oeste de Puerto Rico. Porque tú, que eres sanjuanero, no puedes conocer un oeste que no tiene nada que ver con el desarrollo de San Juan. Tú tenías que en el oeste estaban las familias más aristócratas de Puerto Rico, estaban las familias adineradas de Puerto Rico, las familias fundacionales de Puerto Rico se establecieron todas en el suroeste de Puerto Rico, o sea, en lo que era el partido de San Germán. Y sobre todas las cosas estaba la intelectualidad más avanzada de la isla. Y te puedo dar un caso, cuando tú hablas de los abolicionistas, ¿de dónde eran básicamente los abolicionistas de Puerto Rico? Betances era del oeste, Quiñones era del oeste, Redondo Rubelli era del oeste. O sea, en el oeste existía otro Puerto Rico, que no es la conceptualización del Puerto Rico que nos venden a diario. La interacción, mira, Keila reconoce que había racismo, que hubo discrimen. Por supuesto que tiene que haber sido chocante para una sociedad mayoritariamente blanca el que personas afrodescendientes fueran poderosas, pero llega el momento en que el color se invisibiliza a tal grado porque la interconexión que existe humana va más allá del color de la piel. Y yo creo que los Forestier lograron eso, porque los Forestier se intercalaron en una sociedad cambiante, hicieron un trabajo. En el caso de Don Corrado y Doña Providencia, eran miembros de la iglesia presbiteriana, y en la iglesia presbiteriana junto con sus hijos crean una tropa de niños escuchas, una tropa de niñas escuchas, pero fueron más allá que eso. La escuela Teodoro Rupert en Mayagüez llegó a ser escuela modelo porque las tres hermanas Forestier, Clara, Irma y Provi, colaboraron con el sistema educativo para transformar esa escuela. Habilitaron un kindergarten, aportaron al desarrollo de esa escuela que enseñaba francés en cuarto, quinto y sexto grado, una conexión francés. Nosotros venimos de hablar francés, porque me imagino que tanto que el primer matrimonio se comunicaba en francés, ¿verdad? Y fueron intercalándose dentro de la sociedad para aprender luego español. La relación de la familia va mucho más allá de lo que las concepciones que nosotros tenemos de lo que es una sociedad. Ellos no se limitaron a unos cánones establecidos por esta sociedad. El que Clara Forestier llegara a ser reina de belleza de un club aristocrático en una época en que existía racismo en Puerto Rico, te dice a ti algo importante. Nosotros nos imponemos. Las limitaciones están en la mente de los otros, no en la mente de nosotros. Lo que pasa es que también nos hace pensar, nos lleva a pensar que el país no era de categoría monocrómica, negro, blanco, otro. Era un país mucho más híbrido. Exactamente. Y más plural. Exactamente. Porque entonces uno tendría que pensar cómo es que hay, por decir algo, otros negros. Pues yo todos los días he estado hablando de Luisa Capetillo, que es una mulata, ¿verdad? Pero esa mulata tiene que haber venido de primera o segunda generación esclavizada, pero ya en el siglo XX era una mujer educada. Y con educada no es que tiene un doctorado, una mujer que era leída, que era activista, que era sindicalista y que hablaba. Y que escribía. Entonces yo creo que habría que empezar a documentar esto para hacer más complejo el país y no más sencillo. Y yo creo que hay un debate en todos los ejercicios sobre la afrodescendencia en Puerto Rico, que es que si lo hago sencillo soy víctima. Y yo no creo que aquí todo el mundo era víctima. No. Y eso hay que empezarlo a decir. Hubo poblaciones esclavizadas que fueron víctimas y que su memoria histórica está muy mal administrada o muy limitada porque está capturada por el otro, que lo hizo historia, pero los procesos de capturar la historia por nosotros para documentar todo lo que pasó es mucho más limitado. La Cátedra de Mujeres Ancestrales Negras es un buen intento, pero es el único. El trabajo que está haciendo Rosario Méndez Paneda, que surge con esa cátedra y empieza a documentar, está chévere. Pero habría que ir documentando cómo fueron esas experiencias de la negritud que no estaba esclavizada y que tiene que haber desarrollado algo. Creo que en el libro de Chuco, el de plebeyo, se me olvidan los nombres, plebeyo, hacendado y señores feudales, se me olvida bien el nombre, pero empieza con plebeyo. Pues yo creo que es un acercamiento para explicar qué pasaba con esos artesanos
que eran segunda generación esclavizados, primera generación gente blanca ahora mismo, y que destaca cómo el país del siglo XIX fue creando toda una cosmovisión cultural a partir de la música, de los enclaves urbanos donde se vivía, de las actividades socioeconómicas que tenían, eran artesanos, de carpintería o de zapatería, y eso va creando un espacio sobre esa población para que pueda hablar. Ese espacio se choca entonces con el mundo blanco, y el mundo blanco, la ideología al siglo XX y XXI, que me dice que siempre fuimos esclavos y que esto se perdió todo. No creo. Lo que pasa es que no hemos investigado bien. Yo creo que Keila nos manda un mensaje de que el oficialismo no es la verdad. Existe otra historia más allá de lo que el oficialismo nos quiere hacer ver. Pienso que el gran mensaje de Keila en su obra es crearnos conciencia de que existe otro Puerto Rico y que su familia fue parte de ese otro Puerto Rico. También en su trabajo hace énfasis en lo importante que es la educación, la formación educativa, no los grados académicos, sino cómo tú te educas. Don Conrado Forestier llegó hasta sexto grado porque tuvo que cuidar a su abuelo que se había quedado ciego, pero aprendió economía, aprendió administración, aprendió sobre política, aprendió sobre humanidad, escuchando a su abuelo. Cuando su abuelo muere, don Conrado se va a administrar una de las haciendas de su papá, porque su papá, aunque nunca se lo dijo, orgulloso le decía a otros lo buen administrador que su hijo era. O sea, te vas creando una idea de cómo ellos se van fortaleciendo y educando, y llega el siglo XX. Y en este siglo XX, ¿verdad? Don Conrado se casa con una maestra que deja de ser maestra para los demás, pero fue maestra para sus hijos y maestra para sus nietos. Y se vuelve activista en la iglesia presbiteriana, viajan a Estados Unidos representando la iglesia presbiteriana de Mayagüez. O sea, se intercalan, rompen con los cánones limitantes del Puerto Rico y se intercalan en la metrópoli. ¿Entiendes? O sea, son familias que tienen una visión mucho más hacia el futuro, hacia dónde vamos, porque no tenemos límites. Creo que ellos tenían conciencia y que desde el mismo momento en que se funda ese matrimonio entre un francés y una haitiana, crearon conciencia de que el futuro de sus hijos era tener conciencia identitaria y que no existen límites. Los límites te los impones tú mismo. Y a través de la historia de los Forestier, a través de la historia que Keila nos narra, tú ves cómo esos hombres y esas mujeres van imponiéndose, rompiendo con patrones. Hombres negros que tienen a mujeres blancas de amantes, que les reconocen sus hijos, mujeres que se imponen y dicen, yo soy la señora de esta casa, ¿ves? Y a mí me respetas. Le enseñan valores a sus hijos y los estimulan a ser mejores, a estudiar, a ir más allá de ser propietario, porque ya en el siglo XX, cuando entramos a la segunda mitad del siglo XX, ser propietario, ¿verdad? Las haciendas estaban desapareciendo, había que ser empresario, pero ya don Conrado desde los años 30 era empresario, un empresario exitoso. Y ese es el legado de él a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? Vamos a estudiar, pero siempre vamos a buscar qué existe mañana para ser mejor. ¿Cómo yo puedo desarrollarme? No en este momento, sino proyectarme hacia el futuro. Creo que Keila recoge muy bien en su libro esa visión. No existen límites. Los límites te los impones tú mismo. Y eso me trae a la última sección de lo que quería hablar, porque cuando tú me hablaste de Keila, me hablaste con tanto entusiasmo. Y una cosa es el libro, que es un texto, pero la otra cosa es la investigadora, ese ser humano llamado Keila Forestier Montalvo, que produce esta obra y que la vida se la llevó muy temprano porque aparentemente era una mujer que estaba todavía en sus grandes cabales de hacer cosas. ¿Quién era Keila? Un grandioso ser humano. Sí, yo sé que tú le tienes mucho cariño, pero... Yo creo que una de las personas que puede definir a Keila es Rubis, porque ella perteneció al grupo de escritoras de Rubis.
Yo creo que te puede hablar la doctora Meisa Rodríguez Neines, que colaboró en la revisión del texto, sobre quién era Keila, ¿verdad? Yo creo que Evelyn Magali Forestier, que está conectada, te puede hablar de su prima y de la gran conexión que existían entre ellas dos y lo que la motivó a ella a regalarnos este texto, para motivarnos a nosotros como puertorriqueños, como integrantes de una familia, a investigar y a conocer un Puerto Rico que hasta el momento era desconocido. Yo creo que la obra de Keila, estamos en el tiempo de la afrodescendencia, ¿verdad? Las Naciones Unidas declaró este decenio de la afrodescendencia. Yo creo que este texto de Keila intercala fantásticamente dentro de lo que es el decenio de la afrodescendencia. Es redescubrir las raíces negras de una familia puertorriqueña, pero que va mucho más allá. Porque ya no es hablar de negros, ya es hablar de puertorriqueños exitosos que han superado las posibles limitaciones que nunca existieron en su familia, porque cuando tú sigues la obra de Keila, ellos batallan, ellos siguen, ellos tuvieron sus problemas, se enfrentaron a situaciones, pero siempre se pusieron de pie y continuaron con su trabajo. O sea, los puertorriqueños somos resilientes. La familia Forestier es resiliente. La familia Forestier es una familia luchadora, una familia que continúa aportando a la sociedad puertorriqueña donde quiera que esté. Y es un orgullo para los puertorriqueños tener una familia como los Forestier. Descubrir a la familia Forestier en este momento histórico es motivarnos a ser puertorriqueños. Y el título que Keila le da a su obra es de afirmación identitaria. Mira, sí, yo tengo raíces francesas, yo tengo raíces haitianas, yo tengo raíces de San Martín, yo tengo raíces españolas, pero en realidad todas esas raíces se mezclaron para hacerme puertorriqueña. Y todos los días le doy gracias porque esos hombres y esas mujeres de los cuales ella desciende le hicieron sentirse orgullosa de su identidad. Y con este libro Keila afirma algo que estamos perdiendo. Afirma una identidad que hay que rescatar, pero no una identidad como nos la vende el oficialismo. La identidad que ocurre en la familia, en el día a día de la familia puertorriqueña. Keila se consagra como historiadora, Keila transforma la historiografía nacional, Keila nos motiva a investigar y el grandioso trabajo investigativo de Keila logra en este momento histórico decirnos a nosotros que necesitamos revisar la historia de Puerto Rico. Porque yo no soy historiador, pero jangueo con los historiadores. Y si yo sigo el texto tuyo sobre Venezuela López Rullol, que tiene un punto de simetría con este de Keila, es hacer un estudio que no se ha hecho en Puerto Rico, de explorar la historia nacional a través del clan familiar. Y empezar eso en el siglo XIX. El trabajo que yo hice sobre la salsa del siglo XX es estudiar cómo a través del tiquipón y un talento llamado Ismael Rivera se crea una narrativa sobre la historia del país que la firma la gente que sigue, que le gusta esa música y que va consolidando una cosmovisión nacional de quiénes somos. Así que si tú me hablas de que este libro es de microhistoria familiar y yo lo junto con el tuyo de Venezuela, de microhistoria familiar, y veo los esfuerzos que están haciendo otros historiadores, pensaría que lo que hay que estudiar es cómo en la vida cotidiana de esos núcleos familiares extraños del siglo XIX, extraños, se fue consolidando una razón de ser de un puertorriqueño del siglo XX. Y dentro de eso la gente se pierde perspectiva y dice, yo tengo 63 años en tu caso, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ya estoy hecho y derecho, pero no es verdad, porque todos los días tú haces una reproducción de tu vida en tu hogar, con tus 4 perros, con los seres queridos que me rodean allí, con la persona que viene a limpiar, y esa forma es donde se ubicaría si fuéramos a hacer una historia de tu vida, donde estaba Félix en el 2021, comportándose como otras personas que tienen tu misma capacidad, tal vez económica, esto y lo otro, para tener una calidad de vida particular. Si yo voy al siglo XIX, o lo que tú hiciste en el libro con Ebenezer, que es hacerle un traqueo, esa palabra nueva es de cartero, los carteros hacen un traqueo, del origen de esa comunicación, tú empiezas a ver cómo, como decías tú en la presentación de ese libro, las
la sociedad matriarcal de familias dirigidas y controladas por mujeres son las que conforman a esta persona. Pues me tengo que meter a estudiar la estructura de familia. Y ese es el libro de Lancelot, que yo en estos días lo he estado comentando tanto, que es el Policing the Family, que es un libro de un francés de la década del 70. Y yo tengo que pensar que a lo mejor podemos encontrar algún misterio interesante en buscar la estructura familiar de los boricuas del siglo XIX y tal vez la del siglo XX hasta la primera parte, al final de la primera parte, que es la década del 60 y el cambio económico que se da en el país, para bien o para mal, de un país que había sido más o menos autosuficiente a un país que se hace completamente dependiente. Pero ¿qué pasó en el seno de las familias? Es lo que tendríamos que investigar, y veo que ahí hay una similitud entre tu trabajo y el de Keila, y es un trabajo de la microhistoria, pero que es un trabajo que puede ser interesante. Cómo documentar a las familias desde la peculiaridad de cada familia compuesta por un hombre presente o ausente, una madre que normalmente es presente y unos hijos hasta donde cubre la sábana, que tú los puedas cuidar y que están muy asociados a algo que dijiste, la transición de un mundo agrícola feudal con gente agregada, esto y lo otro, a un mundo agrícola de jornaleros o asalariados, y luego empieza un mundo industrial en el siglo XX. Así que yo creo que esa es la aportación, y me gustaría saber lo que están diciendo los microhistoriadores, aparte de ti, porque un poco es meternos en un viaje a empezar a narrar el país de otra forma. Porque no puede ser, por decir algo, que hacemos una fiesta en tu casa y esa fiesta cubre hasta la medianoche del día de ayer. Por lo tanto, si yo fuera a contar la historia la tengo que contar en 20 días, que es el plazo que te di a ti para organizarte, y empieza en el día 1 y termina en el día 20 a las 12 de la noche, ¿verdad? Donde se rechaza o se acepta la propuesta hecha, pero se cumplió. Eso es una microhistoria ahí. Esa microhistoria es la que hay que ver para ver cómo se hizo país. Y ese país todavía sigue haciéndose. Con este debate de la pandemia que vuelve loco a cualquiera, pues yo creo que los grandes colaboradores son los papás y las mamás que tienen hijos menores, que son más conservadores que la gobernadora que tuvimos o que el gobernador que tenemos ahora. Porque eso te dice, no sabe que te vas a enfermar, tú eres mi único hijo, esto y lo otro, y de repente acaba todo el mundo encuevado en la casa, porque no puedes cuestionarlo. Esa microhistoria es la que a lo mejor nos da unas claves para entender el país de hoy. Creo que estamos formando un nuevo país, y yo creo que los forestieres son un ejemplo de cómo nosotros podemos formar un país desde el punto de vista de la familia. Yo creo que ellos continúan siendo un gran clan familiar que se ha expandido no solamente a través de Puerto Rico, sino en Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero en realidad mantienen una conexión. Y yo creo que con el libro de Keila vuelve a unir a todos los forestiers y les recuerda que ellos tienen un principio y que sobre todas las cosas tienen una familia. Y que esa familia ha engrandecido la nacionalidad puertorriqueña, ha aportado al desarrollo del oeste de Puerto Rico y que ha continuado aportando a formar una nueva nación puertorriqueña, donde quiera que estén. Porque los puertorriqueños seremos puertorriqueños aunque nazcamos en la luna. Keila crea un testimonio, honra a su familia, se proclama como historiadora de una nueva visión historiográfica para Puerto Rico y nos motiva a todos nosotros a contemplar la investigación histórica desde otro punto de vista. Cómo se desarrollan las familias puertorriqueñas, de dónde vienen las familias puertorriqueñas, cómo se logró esa mezcla inmensa y esa gran aportación de otros pueblos caribeños y otros pueblos europeos a la nacionalidad puertorriqueña, cómo se funden todas estas nacionalidades para crear el mundo puertorriqueño. Ella se afirma como puertorriqueña, ella honra a su familia, pero al mismo tiempo se establece como una nueva historiadora. No está presente físicamente, pero a través de su trabajo crea un legado para hoy y para mañana. Con esas palabras damos fin a este Pozo Antillano Presenta, la obra Los Forestiers de Keila Forestier Montalvo. Está accesible próximamente porque se agotó y vuelve a salir una edición ahora. Es un libro del 2020, colección privada, pero que, como nos acaba de ilustrar el compañero Félix Colón Jusino,
Hace una... Ay, yo, Félix, Colón era otro. El que Félix. yo desciendo de Cristóbal Colón, no me vengas con ese que individuo estaba ahora. inspirado. Félix Cruz Fusino, yo no sé el Colón ese donde salió. Eso es Edita Adrián, que alguien interceptó y me cambió entonces el chip. Pero este texto deben leerlo, yo lo leí para el día de hoy, me parece interesante, pero me encanta poder decir que yo no solo he sido esclavo, que yo también he sido burgués o terrateniente o hacendado en el siglo XIX y que hice algo con eso, que como mínimo desde esa otra posición social fue cuestionar la estructura de dominio del siglo XIX en Puerto Rico. Pero finalmente, en el trabajo de los microhistoriadores, es empezar a explorar esquinas que no se habían explorado de cómo se comportó en una familia en el mundo esclavista y posesclavista, y luego en el cambio de soberanía, y luego en las primeras décadas del siglo, como dirían por ahí, de la hegemonía americana, el siglo americano. Con eso nos despedimos por hoy. Este sábado vamos a estar trabajando en el Club de Lectores a las 2 de la tarde el libro de Niurka Herrera, Cortos, Cortitos y No Tan Cortos, un libro de cuentos con María Zamparelli, y el lunes volvemos con Cultura 7D, y el miércoles ya teníamos programado quién va a estar, que no me acuerdo ahora, y después el sábado va a estar aquí una amiga de Félix, que el sábado de otra semana, que es Lala Rodríguez, González Rodríguez, que va a estar dando uno de sus últimos trabajos. Nosotros seguimos produciendo Quehacer Cultural, gracias a Adrián García, que es otro, que es Adrián Siaca Pérez. Yo te digo, me dieron un agua que estaba envenenada. Esa agua tiene algún condimento. Y a Alejandra Ortiz Arraiza, de esa no me olvido el apellido porque después me regañan mañana aquí, quien es la que convoca y organiza estas actividades. Nosotros vamos a seguir produciendo, nosotros vamos a seguir haciendo cosas, y ustedes sigan escribiendo libros para poderlos presentar aquí en el Post Antillano Presenta. Con eso nos despedimos. Busquen Los Forestier de la compañera Keila Forestier Montalvo, y es un texto necesario para entender el siglo XIX al presente. Será hasta entonces. Muchas gracias.